Patagonia, Argentina. Bien, ya empezamos a grabar. Muy contenta de estar acá y agradecerles ahí el llamado y por estar acá. Hoy, digamos, tenemos, ahí, bueno, conozco ahí a muchas personas, gracias por los saludos, otras personas nuevas, ahí se va ampliando el tejido, ¿no? Que viene siendo, y lo hablaba la vez pasada, para los que no estuvieron, la anterior clase queda grabada, digamos que este es como un seguimiento de lo que veníamos hablando, pero independiente, van a comprender todo lo que vamos hablando acá. Y yo quiero iniciar hablando un poco, digamos, de la parte iconográfica, que me parece muy importante antes de entrar con el dibujo, porque nos ayuda como a la observación, ¿no? A analizar, a ver, a profundizar, ya digamos, para entrar como a la herramienta que es el dibujo como tal. Entonces, la iconografía, y lo decía la vez pasada para los que no vinieron, es como un conjunto, ¿no? El conjunto de imágenes con una temática específica, una cantidad de información en símbolos, signos, como legado así de nuestras culturas antiguas. Pero para entender las iconografías de nuestros pueblos antiguos, un camino es conocer, entrar a entender la cosmovisión, que es su forma de ver el mundo, ¿no? De entenderlo, de comprenderlo. En esta ocasión, digamos que vamos a enfocar esa cosmovisión en lo que es el mundo andino, que es enorme, es gigante y va tejido también a otras culturas. Hay, por ejemplo, que hay hermanos de México, también mucho tejido, digamos, con lo mesoamericano, ¿no? Con todo lo prehispánico. Y para llegar a conectar con la cosmovisión andina y con cualquier cosmovisión, nos lleva a ver siempre hacia arriba, ¿no? Como también ver hacia las estrellas. Pero eso sí, también con los pies bien puestos en la tierra. Por eso el barro inevitablemente nos lleva siempre a eso, ¿no? Como a tierra, a la raíz. Y por otro lado, como dice una canción que me gusta mucho, las estrellas son las luces del camino. Así que nuestros pueblos de origen siempre digamos como que la guía era el firmamento y lo seguimos viendo en lo que es la agricultura, todo lo que es el tema de la astronomía. Y algo muy importante, y digamos que nos convoca acá y que hace parte, digamos, de el trabajo, digamos, que vamos a hacer es el agua. El agua también es un símbolo de todo el flujo cósmico. Entonces, por eso tanto en Mesoamérica como en América, y me imagino que en muchos lugares más, yo hago énfasis, digamos, como en esta parte precolombina, porque es la que vengo como estudiando, las pachas, se usaban pachas en piedra en los diferentes templos o en las partes de afuera, digamos, de las comunidades, donde les caía el agua lluvia, y esa agua es un espejo. Entonces, por las noches el estudio también astrológico se hace mediante la observación, no solamente mirando hacia arriba, sino el reflejo del agua, que contiene como todo el saber. Entonces nuestros antepasados en el mundo andino hundaban y profundizaron en este tema tan importante que es ese saber en el culto al agua. Iba todo tejido con la voz del agua, con todo lo que son los recipientes, ¿no? Rituales. En este caso, por ejemplo, las iconografías, hablábamos la vez pasada, que estoy teniendo como referencia, como es tan amplio, tomé una cultura que estoy estudiando y la que estoy entrando ahí profundo, que es la mochica, que tiene muchos tipos de vasijas, donde tiene toda una información iconográfica y todos estos son recipientes, ¿no? Rituales que rinden culto al agua. Entonces, los mochicas dejaron un legado impresionante, iconográfico, que es lo que vamos a ver también ahora. Yo voy a compartir una imagen, voy a compartir imagen, y bueno, acá vamos a empezar por esto.
Les compartí la vez pasada a los que no estuvieron, que más o menos en la época de 1975, más o menos, hubo una dupla de personas, Christopher y Donna. Se hizo un registro, como se hizo en Mesoamérica, de los vasos polícromos mayas, que se hizo todo un registro fotográfico que se pasó por rollout, es decir, se sacaron fotografías y hubo otra persona, una ilustradora, que acá hizo, digamos, los dibujos, ¿sí? Y quedaron así. Estos son los dibujos de Donna, donde podemos ver, digamos, y analizar como toda la parte iconográfica. Yo hoy, bueno, se hizo una clasificación de temáticas de todas estas que están en vasijas, cerámicas, más que todo de estribo, ¿no? Esta quise seguir ahí enfocando en la iconografía de temáticas narrativas, que la hablamos la vez pasada. Que son temáticas narrativas? Son escenas que tienen personajes, ¿no?, específicos, y que pueden, en lugares específicos también, y que pueden tener una simbología ritual. Entonces, vamos a ver hoy lo que hace referencia a una planta sagrada, digamos, para todo el mundo andino, que es la coca, ¿no? Una planta que se encuentra en este territorio y que durante décadas y bien antigua y todavía se viene, digamos, como trabajando. Entonces, hay un registro bastante grande de iconografías con esta temática de la coca. Entonces, acá esta es una iconografía que son los masticadores de coca, que son ellos, ¿no? Y este arco, que lo vamos a ver en muchas de estas iconografías, que es el arco bicéfalo. Bueno, acá están representando 4 mascadores de coca, ¿sí? Su jerarquía está impresa en su tamaño, es decir, en lo grande que son ellos, de grande a pequeño, en su orden, es decir, en su ubicación y en la ornamentación. Entonces, en ese orden, en esa ubicación, vamos a empezar a ver el más grande ubicado de primeras. Tiene una ornamentación en su corona, ¿no?, que hace referencia a un ave, ¿no? Es decir, digamos que tiene una conexión también muy especial con el mundo de arriba. Entonces aquí también empezamos a ver lo interesante de las iconografías, es esa relación también de los mundos y en la simbología y esta parte que venimos a trabajar también profundo en los mundos y en las pachas, y es esa parte, digamos, de esa relación también con los animales de los diferentes mundos. En el segundo, que es un poco más pequeño, ya vemos, digamos, en su parte de la corona como un brote de planta, ¿no? Y el tercero y cuarto que estamos viendo acá, ya digamos, está toda la planta en lo que es la parte de su coronilla. Entonces, la coca en espiritual es una planta enlazadora de mundos, ¿sí? Y también es como la abuela consejera, una abuela consejera, así como el tabaco es el abuelo de abuelos. La coca es abuela, así como para conectar con los mundos. Y algo muy interesante que me llamó a mí la atención, que yo he sabido siempre, es, digamos, como en la parte andina, se utiliza la coca pichándola y para hacer los rezos. ¿A qué me refiero con picharla? A masticarla y a conectar con los rezos, con los apus, con las montañas. Pero cuando empecé a ver estas iconografías me pareció muy interesante, y es algo que quiero compartir con ustedes, y es ver del territorio que yo vengo, que soy colombiana, varios pueblos así de origen, como son los de la Sierra Nevada de Santa Marta y también la parte del Muisca, que es la parte, digamos, céntrica. Se utiliza algo que es como el poporo, ¿no? Y acá también se les ve a ellos en esa acción y en muchas iconografías, que es, ellos tienen en su mano estas calabacitas, ¿sí? Y tienen un palo. Entonces son calabazas que contienen cal y que van ellos también masticando y van
ahí como ceremoniando pues lo que es la coca, ¿sí? Estas serían las cuatro, pero acá vemos dentro del arco bicéfalo, vemos a un ser bastante especial. Esta quinta figura tiene colmillos, si alcanzamos a ver, tiene unos colmillos cruzados y se puede identificar, se le reconoce a él iconográficamente como cara arrugada o el dios con colmillos. También se le llama Ay Apaek. Él también él es un ser mitológico, mochica, bastante interesante, que tiene, bueno, acá también tiene unas orejeras de serpiente y él tiene como la virtud de, digamos, atravesar los mundos para propiciar la continuidad de los ciclos de la naturaleza. ¿Sí? Él se encuentra, digamos, plasmado en imagen, que ahora les voy a mostrar. A ver, acá. Este símbolo de él está, muestra, digamos, como la serpiente, todo su pelo, los colmillos, eh, y este ser tiene características antropomórficas, ¿no? Es decir, hay una parte de él en unas que lo muestran así como humano cuando desciende a este plano, pero digamos que es un dios que también se le llama el degollador o cortacabezas. Y acá, digamos, en la cosmovisión andina se muestra mucho eso, y como que no hay que tomárselo tan literal, que solamente se relaciona con la muerte. Digamos, en los templos de Chavim, que también se ve mucho, no tanto con la coca, sino, por ejemplo, con el San Pedro, con la guachuma, hay muchas iconografías donde se ven descabezados, pero también puede significar, digamos, como cortar la mente, ¿no? Como conectar más con el corazón. Entonces vamos a encontrar también mucho de esto. Bueno, esta se encuentra en la huaca de la luna. También él tiene que ver mucho, digamos, con lo que son las aguas, es proveedor. Y si nos devolvemos, acá vamos a analizar un poco más. Acá lleva en su brazo un bolso o un tipo, digamos, de mochilita y como está conectado la iconografía con la coca, digamos, como que representa la bolsita donde se llevan las hojas de coca, ¿no? Es como portador. Que a su vez vemos, digamos, como una relación de unos animales que son como dos tipos así de murciélago. Y esto es muy interesante porque aquí es donde empezamos a ver como esa relación con los mundos. Cuando vemos el murciélago, nos referimos también a un animal que viene como del inframundo, pero que también viene de la senda del rayo, y que tiene que ver también con la lechuza, y es este ser que es capaz y que nos trae, digamos, como esa referencia de ser capaz de poder ver en la oscuridad, digamos, que de otra manera, no necesariamente con los ojos, con sus radares, pero también a la vez es capaz de darle la vuelta a eso, es decir, de ver la luz ahí y de poder llevarnos a otros planos. Entonces, los seres, por ejemplo, que están en las iconografías dentro del arco están, digamos, en un momento muy especial, puede ser, digamos, como en un trance. Este arco bicéfalo también representa eso, como el cielo y la tierra, ¿no? Cómo se puede, digamos, ser como un puente. Entonces, bueno, acá también les quería mostrar estos triángulos que hacen referencias como a la fertilidad de la tierra, ¿no? La semilla como úteros y de ellos sentados ahí como en esa raíz. Muchas de estas iconografías también muestran en estos círculos, estos puntos negros que vemos acá, que hacen referencia a los cielos nocturnos estrellados, entre otras cosas, como al firmamento, como a lo que es el cosmos, ¿no? Que también está acá. Y bueno, y acá también vemos estas que son como unos canastitos. Nos damos cuenta que a diferencia, por ejemplo, de representación cerámica,
nos lleva más a ver digamos, por la textura como el tejido. Entonces también, bueno, ahí podemos, acá nos podemos quedar un ratazo viendo diferentes representaciones simbólicas en sus atuendos, ¿no? En todo lo que significa como el símbolo de recorrer el camino, las montañas. Entonces, bueno, esta, digamos, es como la ceremonia. Y acá es otra, digamos, que tiene que ver con la misma temática. Cuando hablamos de temática narrativa, también hay otras temáticas que pueden mezclarse. En la temática narrativa también vemos, por ejemplo, la parte del mundo natural. Entonces vemos ellos qué plantas, digamos, tenían en su entorno, como la naturaleza. Y esta me pareció muy hermosa, puede ser ahí como es una parte, faltaría una parte iconográfica al lado izquierdo, pero bueno, hice énfasis en esta parte que me parece tan hermosa porque es esa parte, digamos, devocional o del rezo en su postura de las manos, ¿no? Ahí está él en esa postura y también lleva la mochilita, que es la portadora de la coca, donde también vemos todos estos círculos negros que también pueden representar las estrellas, pero cuando están tan cerca, también hacen referencia como a estos seres que vienen de las estrellas, ¿no? Como esos mundos también mezclándose. Entonces, bueno, acá volvemos a ver algo súper interesante y es esa parte que ya se mezcla con el animal y con el humano, si lo vemos a él también con sus dientes felinos, y el felino hace mucha referencia a esta cosmovisión en esa parte del hombre, ¿no? Como de las cualidades, que en Mesoamérica diríamos igual, o antropomórficas así de él, donde está, digamos, como el cuerpo, pero hace referencia a esto. Entonces, puede hacer referencia también al Dios que veníamos hablando, pero también esa parte humana, algo muy simbólico, digamos, cuando es un ser, digamos, sabedor o Dios o un humano de mucho conocimiento, es este tipo de sombrero que lo veíamos también la vez pasada, que son los tupus, que tiene, digamos, como una simbología solar. Lo vemos mucho en muchas figuras precolombinas, ¿sí? Las que tienen oro que ven que se expanden así, que es como un medio sol, son ellas. Y ahí entramos a ver un montón. En iconografía decíamos que son muchos elementos, ¿no? Es un conjunto de elementos, no solo de personajes, sino que dentro de esos personajes hay una cantidad de simbología. Entonces empezamos, por ejemplo, a ver el espiral doble, ¿no? Que nos lleva, si lo vemos así, nos lleva, digamos, a ver un infinito, pero también, digamos, a la unión de mundos, ¿sí? Y también tiene una relación con algo muy primario de la cosmovisión andina, que es el mundo dual, ¿sí? Esto, digamos que lo vamos a ver mucho en el taller, la parte de la paridad y la parte de la dualidad, de todo lo que es como complemento, que es muy interesante. Bueno, ante él y rodeado, lo vamos a ver con muchos elementos que tienen que ver con su vestimenta también ritual, como este tocado que les decía, que es este tipo de tocado que está, la solapa, digamos, como trasera, todos estos elementos. Y también, bueno, lo que son las plantas y esa relación, digamos, acá de los mundos. Acá volvemos a ver en este ser que tiene como esa parte del animal del medio, que sería, digamos, el felino, esa parte que nos muestra, digamos, esto, como es esta parte de acá, hace referencia como a esto en esa unión, ¿no? Y los murciélagos también. También se ve mucho en las vestimentas este tipo, digamos, en los trajes de puntos, que también tiene que ver con todo, digamos, como lo cósmico acá. Entonces, acá en el mundo natural es como lo que vemos del hábitat, ¿cierto? En la deidad, como el ser antropomorfo que vemos acá. En el mundo de abajo está la relación con el murciélago.
En el mundo del medio está el felino y como en el mundo de arriba, que vemos también la relación como la gente de las estrellas. Entonces, esto me parece importante como prioridad mostrar para poder entrar a ver un poco ya digamos lo que vamos a ver en dibujo. Acá hay otra que la vamos a ver así un poco por encima, pero es para que vean como la misma simbología de la parte ya como de sacerdotes, ¿no? En la ceremonia y esta parte ya que tiene que ver con los sonidos, con la danza, con lo que representa, por ejemplo, simbólicamente las mochilas del pensamiento, ¿sí? Esta parte, por ejemplo, acá de la mochila son pensamientos, son las rutas, son el camino. Acá también vamos a ver mucho en simbología, estas que vemos acá, por ejemplo, que parecen tocapus, que es como toda su vestimenta, los tocapus son conjuntos de símbolos que quedaron, digamos, impresos sobre todo en tejidos, que es como todo un lenguaje, digamos que no hay, uno puede leer simbólicamente un pedacito de un tocapu, pero unido es como toda una escritura, ¿no? Jeroglífica. Estos, digamos que son el meandro escalonado, por ejemplo, el meandro tiene que ver con el elemento tierra y también con esos escalones, digamos, de siembras. Y cuando hace referencia a este medio espiral, estamos hablando del elemento agua. Y a veces en muchas partes simbólicas de la cosmovisión andina los vemos juntos. Entonces ahí es cuando se llama el meandro escalonado, que tiene que ver con esa fusión de la tierra con el agua, como acá, que se une un poco. ¿Sí ven? Acá también, digamos, está como la tierra y cómo se une con el agua. Entonces acá también empezamos a ver, si nos ponemos a detallar, hay un montón de información acá de lo que está dentro de la tierra, de la ornamentación, entonces ya podemos irnos un poco y lo que hablábamos así de la clase pasada, de empezar a ver como la parte del análisis iconográfico. ¿Qué decía yo la vez pasada, así como para repasar? Porque nunca está de más, digamos, como darle ese énfasis, como recordarlo, y eso nos ayuda como a interiorizarlo. Como un primer análisis iconográfico es ver los elementos. Lo primero que vemos cuando vemos una iconografía, entonces yo veo una persona sentada, veo ciertos elementos, como esa información básica, ¿cierto? Ya lo otro es como esa relación de todos los elementos que hay que me llevan a querer un poco como entrar a investigar. Entonces yo, por ejemplo, veo esta iconografía y quiero profundizar, me voy, busco el símbolo, la postura, el elemento, entonces ahí me ayudo de registros históricos, de conceptos, empiezo a analizar las plantas. Y ellos lo que tienen mucho es que nos muestran, digamos, las plantas, como ellos se quedaron mucho como en la costa desértica, esa parte norte de la costa, estaban mucho este tipo de plantas que también veíamos en la clase pasada, donde las raíces están sueltas y que esas raíces se alimentan también, no solo, digamos, pueden ser con gotitas de rocío, son partes donde falta mucho el agua y las plantas se adaptan, digamos, como esa relación. Así que a medida, digamos, de que vayamos estudiando y profundizando más sobre las iconografías, vamos a entrar un poco más en lo que es el signo, en lo que es el símbolo que tiene cada, vamos a profundizar mucho más. Lo que yo decía también la vez pasada es que en el símbolo está la verdad, es como un portal y hay mucha información en cada uno de ellos. Es como ir observando y vamos, digamos, como decía también la vez pasada, descontaminando, ¿no? Un poco. Voy a dejar de compartir pantalla. Y, y así vamos profundizando. Yo quería hacer como acá, en ese compartir, no sé si esté acá Dani, si estés por ahí, Dani. Porque bueno, Dani y yo venimos ahí de muchos años también como de un trabajo bien bonito, bien espiritual del territorio. Quería como que, no sé si está,
ver si nos Y estoy quería por hablar aquí. un poco de lo que ves ahí como del poporo y de lo de la coca, si habías visto esto también que se trabaja como en estas partes y fuera del territorio de Colombia, Dani. De esa manera, ¿no? Bueno, La coca, así como con claro, el claro que poporo. sí, claro que sí. Bueno, hola para todos, buenas tardes, mucha alegría estar reunido otra vez aquí con todos ustedes, haciendo este recuento tan bonito, recordando la memoria, restaurando nuestras memorias sonoras, memorias que tenemos así de nuestras herencias antiguas. Y bueno, con esto, respecto a esto de la coca, eh, fue muy lindo ver ahí ahorita en esa iconografía los poporos, porque en la Sierra Nevada sí se ve mucho eso, se ve o sea, tengo entendido que en la zona cundiboyacense también los muiscas usaban poporos de 8 kilos de oro, los poporos grandotes. Dicen que la palabra poporo es como una palabra más castellana, que el nombre como más correcto es damburu, ¿sí? Ujú, Y eso tiene un significado muy poderoso porque el damburu es como esa bolita que ellos van ahí, ese totumito que ellos tenían en la iconografía y con el palito van escribiendo encima. Eso es hecho como de una calabacita, es como una calabacita, como un totumo. Y con la cal que ellos se ponen en la boca y la coca ayuda como a controlar el alcaloide, ¿sí? Y ellos se mantienen con eso, pero ellos con la cal y van escribiendo ahí, van como cuando se hace el bruñido, que el ujú. bruñido es una parte súper linda en la cerámica y me he dado cuenta que ellos hacen eso, es como bruñir el poporo, ellos van bruñendo así con el palito. Y ellos dicen, hay una conexión muy importante con la madera que se usa con el palito que se llama ¿cómo es que se llama ese palito? O sea, el damburo se llama como el zócalo, ¿sí? Y el palito tiene otro nombre que es como, sí, entonces es como la mujer y el hombre. ¿Sí? El palito es masculino y la mujer es el poporo, ¿sí? Que es como el mundo también. Y ellos van escribiendo ahí como sobre el planeta. Pero entonces mire una cosa ahí también en la iconografía, en los punticos negros que se ven, parece súper interesante porque en la muisca se alcanza a ver también en las coronitas que tú dices que son como medio sol, acá se usa mucho también, los muiscas tienen una coronita de como medio sol de oro, se ponían así también, y en esas coronitas a veces tienen punticos muy parecidos, pero son es bolitas, es una bolita con otra bolita alrededor, o sea, es una bolita en el centro y otra bolita alrededor. Y yo he aprendido que eso es como la palabra. Cada puntico es como una palabra. O sea que los que estaban llenos de punticos así eran pues unos sabedores tremendos, o sea, tenían todo ese conocimiento ahí. Y yo viendo esos punticos ahí, parece que fuera eso, parece que fueran también, aparte de las estrellas y todo, también, y la gente, sí, como esos espíritus de las estrellas, también son esas ideas, como todo lo que tiene ese lugar, entonces son como las ideas, como los pensamientos que están ahí. Entonces sí me parece algo bien bonito, sorprendente, porque, por ejemplo, acá el mambe, que es la coca, ¿sí? Es como la mujer, como el femenino, que los hombres necesitamos para endulzarnos, porque somos, o sea, como que nosotros no podemos tener el periodo menstrual, entonces no podemos renacer de esa manera, entonces nos toca endulzarnos con la mujer. Y además asincera la palabra con la compañía del abuelo tabaco. Es como que te pone en la sinceridad. Pero entonces algo que me causa mucha curiosidad y que es así tremendo es como esas culturas de allá abajo, que son difíciles de entender por eso, o sea, como en el arte de guerra, porque se veía que eran muy guerreros, cómo usaban la coca, ¿no? Cómo pichaban, cómo consultaban, ¿sí? Porque uno dice, uy, o sea, es un mundo donde hay, por decirlo así, monstruos, cosas así oscuras también, de luz, de mucha guerra,
de mucha cosa como con el agua, como esa lucha por el agua y por el territorio allá en el desierto. Entonces uno dice ellos porque eso es para filosofar. O sea, el mambe, la coca es una de las componentes más poderosos de la filosofía andina. O sea, ahí está toda la estructura de la palabra, del pensamiento, el qué hacer, el qué no hacer, está en el mambeo, que es como lo que hacían los griegos cuando se sentaban a hablar así, lo mismo, pero entonces acá esa planta ayudaba era a que no hubiera mentira, o sea, que todo fuera como certero. Y pues, se coge un concepto, todos mambean, se salen, como que llegan a la esencia, ¿no? Entonces, es una forma que yo digo que harían, ¿no? A quién consultaban, cómo pagarían, porque se ve que lo que tú dices en la imagen que es más votiva, que están haciendo el pagamento, claro, imagínate, él está pagando, ahí se ve que está pagando algo. Entonces, es bien, o sea, es bien difícil de entender, digamos, en una sociedad como nosotros, ¿no? Como que uno dice cómo vivían ellos, ¿no? Que uno dice ellos cómo, o sea, yo tengo entendido que ellos también allá eran bien, usaban plantas también con las bebidas, como con sus vinos, con sus chichas. Ellos hacían unos compartires muy pesados, por decirlo así. O sea, llegaban y se encontraba un guerrero con otro y tenías que tomarte, ofrecerle la poción y el otro también y se tomaban y aguantar. O sea, eran como muy rudos en ese aspecto, eran unos visionarios tremendos. Se reunían y compartían plantas y mientras tanto siempre estaba presente el bolito acá de coca, ¿no? Ellos siempre estaban picchando, entonces tú los ves en las estatuas picchando, pero los ojos están en un estado como de otra planta también. Es como si estuvieran tal vez en una guachuma, pero están también picchando como que siempre la coca ayuda es como un canalizador, como que ayuda a recordar la ley de todas maneras, la ley del sur, ¿sí? De toda Sudamérica, o sea, es como Como la tú ley lo de origen, ¿no? la ley de origen, ¿sí? Digamos en la sierra dicen ellos, no hacer daño, no me hago daño y no permito que me hagan daño. Es una ley, ¿sí? Como lo que dicen abajo, que no pereza, no robar, ¿cierto? No ser Ujú, holgazán, ¿cierto? Esas son leyes así que son muy, muy, muy firmes, que están en toda la columna de toda América, ¿no? Que está también en la ujú. chacana, ¿sí? Si uno ve la chacana, la inclinación que tiene como desde la punta izquierda hasta la punta inferior derecha, es toda Sudamérica, es todo el Capañán, por decirlo, es la columna del mundo. Entonces son las culturas que estaban cuidando la columna vertebral del mundo. Entonces es bien bonito ver cómo tienen en el sur esa planta, así siempre está presente, tú la ves en todo lado y de diferentes maneras, pero es muy lindo ver ese símbolo del poporo, que por ejemplo ya no se ve mucho en otras culturas en Sudamérica, no ha sobrevivido, pero ahí en esas iconografías es increíble verlo, ¿no? Cómo están así con el palito, muy parecido a los de la sierra. Y Esteban también una vez nos mostró unos de los Jamacuaque, algo así de Ecuador también, ¿no? Que están unas estatuas Ujú. también, tienen su damburu, también un poporo, o sea que eso como que en toda América lo usábamos de alguna manera. Sí, lo que hablaba Dani, que contaba del pagamento, que es una palabra que usamos mucho en Colombia, es esa parte, es esa palabra que se puede decir como despacho o ofrenda, y es la hoja de coca con la que se conecta también con los mundos. Me pareció muy interesante cuando empecé a ver en la iconografía mochica como esa temática. Hay mucho para revisar, de hecho me costó mucho. eh, em, como escoger, porque era como tanto, también hay la temática, digamos, de lo sobrenatural, pero me pareció muy importante traerlo ahí como relación, como desde el norte hasta el sur, digamos, está la coca. Y lo que decía Dani de la chacana y que veníamos hablando de toda esta parte estelar, va a ser un símbolo que vamos a profundizar y vamos a estudiar mucho en este taller con la cosmovisión andina y toda esa información y toda esa geometría que hay ahí. Bueno, y con esto es como esa parte que me parecía importante tocar. Ahora vamos, digamos, con mate,
que les queremos mostrar un poco. Hay un corto video que el taller va a estar lleno como de estos videos que tienen que ver con el dibujo, con varias cosas de cómo va a ser, digamos, como esa relación. Así que, Mate, si estás por ahí. ¿Todos pueden ver el video, grupo? Sí, sí, ahí se ve. Perfecto. Ahí dejo a Natalia con la explicación y después yo les introduzco a los demás videos del taller. Bueno, como les decía, vamos a tener desde videos muy largos donde se explica toda la construcción de diferentes, de las pakshas, de partes constitutivas, de todo, pero vamos a empezar, digamos, con lo básico. En este caso, ¿a qué me refiero? Que desde un círculo, ¿sí? ¿Cómo lo llevamos a un volumen, a una esfera? ¿Por qué? Porque la esfera es como una parte principal para todos nosotros como ceramistas, ¿no? Y empezar por ahí para trabajar el volumen es muy importante. Entonces acá, en este dibujo, lo que estoy haciendo con ese tipo de trama es un tipo de trama orgánica. ¿A qué me refiero con trama orgánica? Si ven acá, digamos, son como direcciones, como su nombre lo indica, así, sin que tengan una dirección específica, sino que se va trabajando como tipo de circulitos, se va ampliando. Sí, ahí yo me puedo fijar, siempre vamos a tener patrones donde miramos por dónde viene la luz, esa parte siempre va a ser más clara, donde está la sombra va a quedar más oscuro. En esta, por ejemplo, que vemos acá al lado, ya es otro tipo de trama que es inorgánica, que también se utiliza mucho en ilustración, que la estoy haciendo acá. Esta es inorgánica, que es con rectas o como tipo de cuadrícula, ¿no? Y entonces en estas posibilidades vamos a tener como, vamos a ampliar ahí sobre todo lo que son tramas. Yo, la que más uso para dibujar y la que van a ver es la trama inorgánica. Entonces ahí cada uno se va a ir encontrando con esa parte. La idea es esa, que cada uno se sienta los planos en el espacio. Entonces ahí cuando me refiero a planos en el espacio es ver y poder hacer que no todo se vea como en una misma línea, sino que, por ejemplo, un circo, una esfera, llevarla hacia atrás y traer otras adelante. ¿Eso cómo lo logro? Eso lo logro con la profundidad del trazo, o más oscuro al fondo, más claro adelante, o más pequeñas al fondo, más grandes en el primer plano, es decir, hacia mí. Entonces, eso todo lo vamos a hacer. Que nos ayuda también es un montón, digamos, como herramienta de dibujo, nos ayuda un montón poder ponernos en el espacio, ¿sí? Y empezar, digamos, a tener también como una proporción en lo que queremos hacer. Nosotros aprendiendo a dibujar una esfera, ya digamos, vamos a tener y vamos a interiorizar en nosotros cómo puede ser un volumen en todo. Entonces, siempre vamos a tener de modelo también como las esferas huecas, como recipientes. Entonces, vamos a estar un poco entre lo que es el dibujo para llegar al barro y del barro volver al dibujo. Es decir, a medida de que vayamos haciendo los objetos, nuestras parchas, siempre nos vamos a remitir otra vez al dibujo, teniendo a esa parte que estamos haciendo como modelo para dibujar. En ella vamos a poder ver dónde es más oscura, dónde está el brillo, dónde está la profundidad. Y estos videos, digamos que quisimos hacer algo especial en la parte del diseño, es que no me van a ver todo el tiempo hablando. Va a haber partes específicas donde se explica algo y de resto va a ser como muy meditativo porque hay música de fondo. Acá, digamos, vamos a ver un trabajo musical muy lindo de Esteban Valdivia que se llama Cien cuerdas y es como si la mano danzara. Entonces también es como hacer esa propuesta, ¿no? De conectar ahí también con lo que va fluyendo, ir soltando la mano. Se van a mostrar videos muy cortos de eso, de ejercicios muy básicos pero que toda la vida como dibujantes los vamos a usar, de soltar y aflojar la mano
para lograr hacer estas posibilidades de esferas. Ya después pasamos también a lo tubular, a ver los sistemas internos, de cómo podemos llegar a modelar también a través de figuras geométricas como es el círculo, el cuadrado y el triángulo, de ahí sacar, digamos, todo lo que son animales. Y que vemos esa herramienta del dibujo para modelar. Por ejemplo, yo ya en este punto, teniendo esa visión de pasar algo de un plano bidimensional, como es el dibujo, a un plano tridimensional, como es ya un objeto como tal, eh, se empieza a facilitar un montón dibujar en el barro, ¿sí? Y ejercicios como trabajar los que somos diestros, empezar a trabajar un poco con la mano izquierda, los que son zurdos, empezar a trabajar con la mano derecha, y ahí se empiezan a trabajar un montón los hemisferios. Entonces, Mate, si quieres dejar de compartir ahí, como para explicar eso. Entonces, Claro que sí. la idea es que sea como una integración, ¿sí? Esa es la propuesta, tener como la herramienta del dibujo, tener esa herramienta de la parte de construcción y de técnicas, y tener esa parte también de la parte ritual. Entonces es como la invitación a tener como esa herramienta también de investigación y de estudio. Nos va a invitar a poder movernos en diferentes como planos o dimensiones. Así es, grupo. Este es uno de los videotutoriales que nosotros tenemos. Voy a compartirles pantalla y les voy a adelantar un poquito de lo que se va a ver en el taller, ¿sí? Vamos a tener distintos videotutoriales, tanto de dibujo, de ilustración, de distintas técnicas, como de construcción cerámica también. Acá, por ejemplo, les voy a adelantar un poco, como ya vamos a empezar. Esto, por ejemplo, es el estudio de la primera pieza del taller, que es la Pacha del mundo de abajo. Acá, como pueden ver, se estudia directamente el sistema interno de las piezas, primero estudiándolo desde el papel, porque esto es indispensable para entender una pacha, ya que, como muchas piezas precolombinas, los secretos los guardan en el interior, haciendo que en ese momento no todo el mundo supiera su construcción y hacerlas un misterio, ¿verdad? Recuerden también que parte de la ritualidad y parte del culto es el misterio a lo largo de todas las sociedades humanas, y estas no tienen tanta diferencia respecto a ese tema. Entonces nosotros, mediante el papel, lo que podemos hacer es descubrir cómo funcionaban sus canales, sus sistemas internos, y esto aplica tanto para estas piezas como para cualquier pieza sonora precolombina prácticamente. Porque si ustedes han estudiado con nosotros talleres como si no, se darán cuenta de que piezas como las estatuillas sonoras, como las botellas silbato, todas tienen un sistema interno que hay que comprender. Para comprenderlo y para enseñarlo, llevarlo al papel es una gran herramienta. De hecho, muchas personas de ustedes han aprendido gracias a esta técnica. Así que lo que nosotros estamos haciendo es darles a ustedes una mayor independencia para que la comprendan y para que puedan replicarla, tanto para las personas que dan talleres como para las personas que realizan investigación y quieren, por ejemplo, presentar proyectos de cómo se ve una pieza o de lo que es una pieza. Presentan la imagen y presentan el proyecto en dibujo y radiografía. Vamos a Claro, adelantar. Mate, Sí. esa, por ejemplo, es una parte importante, lo que tú decías de la réplica, y la otra también la creación y como inspiración de una pieza para darle otra utilidad y función. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, con respecto a esta pacha, justo ahí estoy dibujando una parte donde hay un canal que es por donde entra el agua. Pero si yo empiezo a dibujar y empiezo a ver la gama de posibilidades de lo que puede ser ese objeto, puedo convertir, por ejemplo, ese objeto, aparte de una pacha, en un filtro de agua. Sí, puedo hacer un tambor de agua. De hecho, esta primera pieza va a ser un tambor de agua, que quiere decir que él va a sonar solo en el agua con el diseño que vamos a plantear. Y así se empieza a abrir un montón como la mente y la imaginación pasándola a papel de esas posibilidades, también en cuanto a las formas. Entonces ya empezamos a ver, bueno, a partir de esto yo me di cuenta que la vasija de arriba, es decir, esta pequeña por donde era el agua, en la segunda pieza ya era la boca de una serpiente. Entonces yo lo empiezo a ver desde mi mente,
pero aterrizarlo a una hoja es ya bajarlo a este plano y digamos, ya es más fácil poder verlo, ¿no? Entonces así se va ensayando. Ese es como un tipo de dinámica. Así es, bueno, como ven, de estos tutoriales tenemos ya varios también sobre iconografía y obviamente ustedes fíjense, si prestaron atención a la explicación de Natalia, que empezó con una explicación muy básica de las esferas, que muchas personas quizás a veces las cosas más fáciles de aprender a veces dan un poco de pereza, pero fíjense que esa explicación de las esferas ahora nos está permitiendo llevarla a la profundidad de una pieza con un uso concreto. Entonces tiene completamente sentido cada ejercicio que se realiza en el taller. Fíjense que, por ejemplo, esta pieza se estudia toda desde esferas. Entonces, ¿qué nos permite el dibujo también? Comprender cada pieza cerámica con sus partes por separado como una composición de piezas geométricas. Y esto nos permite ser mucho más exactos y exactas en la construcción de estas piezas y en el estudio de las mismas. Y acá se ve muy claramente, se ven círculos, se ven triángulos, se ven medias esferas. Entonces, por eso nosotros proponemos que el dibujo es tan importante. Acá, por ejemplo, como les había dicho, tienen un tutorial de 40 minutos solamente sobre el dibujo de este video tutorial como ejemplo, que quizás es la pieza favorita de la mayoría de personas que han tomado nuestro taller al ser una pieza tan detallada. Vamos a ver si se puede ver rápidamente acá el resultado de la pieza. Como ven acá, obviamente ya es un dibujo con mucha más profundidad. Quienes no tengan experiencia no se sientan intimidados, porque esto es algo que se logra mediante la práctica. De pronto uno al entrar en una clase de dibujo y ver a un profesor que te muestra una técnica muy avanzada, piensas que la clase no es para ti porque no vas a llegar al mismo resultado del profesor, o de la profesora en este caso, por supuesto. Tengan en cuenta que esto es de mucha dedicación y tiempo, pero que esto es aplicar esta misma técnica a los conocimientos y habilidades que ustedes tengan. Entonces no necesitas dibujar con este nivel de detalle para poder tomar el taller. Lo contrario, si eres principiante, esto es más que recomendado para ti porque empezamos desde las partes más básicas hasta ya las más profundas, ¿verdad? Sí, Voy. acá vamos a hacer algo también muy interesante con las pachas. Las pachas, por lo menos las que del antiguo Perú, las que estudié, no les encontré, digamos, como la parte sonora, ¿sí? Digamos, por lo menos como instrumento. Acá, al diseñar el taller como tal de pachas de los tres mundos, el dibujo me llevó como a investigar y profundizar de cómo llegar al sonido, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, que es la del mundo de abajo, del Ujupacha, donde su guardiana es la serpiente, como que sea el agua, ¿no? También la que dé esa voz, la que hable. En el mundo de arriba, por ejemplo, que ya después la vamos a ver, que es el Hanampacha, cómo está el ave, esa a través del soplo, ¿no? Es una ocarina, como la de el caipacha puede ser, si hablamos de tierra, puede ser también una sonaja, puede ser una maraca, puede tener, o sea, como ahí, es en mi caso, porque me gusta, digamos, profundizar en lo que es el sonido como tal, pero bueno, cada uno se puede ir por una línea de querer verlo desde o estudiarlo desde otro ángulo. El hecho de lo que les decía de los filtros o irse por los recipientes, digamos, ceremoniales para ofrendas en la gura. O sea, hay una gama de posibilidades. Pero bueno, esto a través del dibujo, también digamos ahí aplicarlo en la simbología y lo que decía Mateo, es de mucha práctica. Y todos esos ejercicios en videos cortos que vamos a pasar, que parecen como tan básicos de trama, van a ser clave, digamos, para lograr ya hacer algo así, digamos, como este. Y como les van a quedar para siempre los videos, la idea es de a poco, ¿no? Y cada uno a su ritmo ir trabajando. Y es muy básico también, digamos, que es tener una hoja blanca, un buen blog y lápices de diferentes como calibres, que eso les vamos a pasar después ahí como esa lista, pero desde algo muy básico, lo mismo la cerámica, teniendo una cuchara, un cuchillo, cosas básicas con la arcilla, cómo se puede, digamos, desde lo simple, las manos, los dedos, yo trabajo mucho desde las manos, los dedos, no trabajo con muchas herramientas cerámicas para hacer los objetos. Así es, vamos con el siguiente video tutorial, que acá ya entramos a la construcción. Yo sé que en toda esta presentación del taller
Hemos hecho hincapié solamente en lo que es, digamos, el dibujo e ilustración, ya que es la primera parte del taller, tanto siendo la parte gratuita como no. Pero acá ya empezamos con una parte muy interesante también, que es la construcción de las pacchas, ¿sí? De nuestros objetos. Cuéntenme si se me está escuchando bien. De cada taller obviamente tenemos distintos tutoriales dependiendo del objeto. Acá, por ejemplo, este es el ensamblado de las partes constitutivas del dibujo que acabamos de observar, que es la paccha de la serpiente. Como ya todas las partes constitutivas están construidas por un video tutorial anterior, y acá lo que hacemos es enseñarles a ustedes las técnicas de pegado de la pieza para lograr ya lo que sería el resultado de nuestra pieza. Cada taller tiene tanto sus tutoriales de ensamblaje como de ornamentación. Acá, por ejemplo, ya ven la estructura de la paccha. A las personas que nos dejaron el correo electrónico por mail van a poder ver bien todos los temarios en PDF para que puedan analizarlos tranquilos con fotos de las piezas terminadas y ya ornamentadas. Y si les interesa, con Natalia yo les propongo darles un poco de consejos de ornamentación post-cocción de las piezas para que puedan lograr ese resultado, así como de interpretación sonora, ya que si bien estos instrumentos no fueron pensados para producir sonido, nosotros realizamos esta adaptación. Bien, como en todos los tutoriales están filmados en una muy buena calidad. Acá ya pueden ver el pegado de la finalización de la pieza, todo esto les va a quedar disponible las veces que quieran. Son tutoriales largos para que los miren la cantidad de tiempo que deseen y obviamente ustedes pueden modificar la velocidad del tutorial. Si les gustan los tutoriales en velocidad reproducida en por 2, como es un video privado de YouTube, simplemente pueden modificar desde acá la velocidad de su tutorial a la velocidad que deseen, ¿bien? Esto es desde el primer mundo. Como verán, cada clase está enfocada en uno de los mundos andinos distintos. Entonces, en la primera tenemos como animal representativo la serpiente, y ya en esta, por ejemplo, entramos con el puma y con el jaguar, que es una pacha directamente, que es un instrumento de arado. Vean acá qué lindas que son, que es la composición de las piezas. Este ya es un instrumento mucho más fino, más delicado, digamos. El anterior era bastante más grande, pero sin embargo también obviamente tiene su complejidad. No crean que por mayor el tamaño es más fácil o más difícil la construcción, ¿verdad? Acá les estoy adelantando para que vean. Como ven, el proceso, cada proceso tiene mucho tiempo, también es mucho tiempo de aprendizaje, por eso los contenidos les quedan disponibles el tiempo que ustedes deseen, ¿sí? No es necesario que hagan el taller a nuestro ritmo, sino que realmente al propio ritmo que ustedes tengan. Que estamos con el pegado de los tubos, quiero adelantar un poco más para mostrarles lo que sería la finalización, el pegado final de las partes de la pieza. Acá, como ven, estamos haciendo la cara del personaje. A Y eso me bueno, refería con el dibujo en la pieza, ¿sí? Ahí digamos que se van a mostrar como los ejes principales, el vertical, el horizontal, de cómo llegar a modelar así de una manera muy básica y diferentes posibilidades. Entonces ahí yo siempre tengo una hoja donde estoy dibujando y paso del dibujo al volumen, del volumen al dibujo. Y bueno, ahí se va terminando eso. así es, que esa es un poco la propuesta de este taller, ¿no? Un complemento entre la ilustración y la construcción cerámica para entender y desarrollar mejor nuestras piezas, sobre todo cuando trabajamos en el nivel de detalle, tanto detalle en la simbología de la pieza y el dibujo, como de su propia construcción y sistema interno. Acá ya vemos un poquito más lo que es la pacha, como ven tiene también maíz, todo es simbología, el maíz también representa lo que es la plantación, lo que es una planta y un alimento sagrado para nuestras comunidades. Y acá tienen la finalización, digamos, de lo que sería la pacha, ¿bien? Esta es una muy bonita también, tiene mucho nivel de detalle. Sí, Y esto, súper importante el arado como elemento simbólico de la siembra, ¿no? Y de la cosmovisión andina, que es un territorio que realmente se esforzaron ahí en hacer todos esos sistemas hidráulicos para la siembra, para la agricultura. Y lo que decía Mateo, vamos a hablar mucho del maíz, porque hay muchas pacchas que son chicheras. Entonces vamos a tocar mucho ese tema de la chicha, de la fermentación, de la simbología, de lo que es el maíz.
Así es, yo sé que de pronto al compartir pantalla por Zoom, no todo el mundo está viendo el video con la misma claridad, ya que depende de tu propia conexión de internet, la velocidad con la que puedes ver el video. Pero tengan en cuenta que van a tener acceso a todo esto no solo en las clases, en las masterclass, sino también al video tutorial directamente para verlo con mayor comodidad, digamos. Esta sería la última clase, que es la última pachala del mundo de arriba. También es súper interesante, esta producción un sonido muy bello también, pudiéndose, si no estoy mal, utilizar como Karina. Esto es una técnica de sellos 3D que se imprimen para las personas que les interese con Esteban Valdivia, pero pueden realizar la ornamentación tranquilamente con sus propias manos, imitando estas iconografías. Incluso podemos pasarles ejemplos con Natalia de posibles ornamentaciones que pueden utilizar para estas piezas. Como en esta es una Claro. combinación, sí, Ahí, por ejemplo, quería decir que esa es una pequeña guarda, jamacuaque de las mantarrayas, ¿no? Y también, bueno, uno empieza ahí a trabajar ya en numerología, en la simbología, todo lo que se quiera ahí dejar en registro iconográfico ya en la parte, digamos, del modelado. así es. Acá, por ejemplo, vemos de nuevo referencia al maíz, esta vez en una presencia más grande en conexión directa con lo que es el ave. Fíjense que acá este es un taller de mucho detalle. Sí, es un taller de entrar en mucho detalle porque estamos trabajando inevitablemente el símbolo. Entonces es necesario conocer los detalles de una pieza y comprenderlos y observarlos para entender su simbología verdadera. Porque como decía Natalia, es algo muy específico, incluso de la cantidad de elementos que hay en una iconografía tiene una representación y una simbología. Como ven acá, la pieza es sonora, se puede ver acá ya la interpretación para realizarla como una ocarina. Ujú. Acá, por ejemplo, ya tienen un ejemplo más detallado y acá también hay partes de explicación y de teoría también dentro de las mismas clases, ¿verdad? Cada una de estas clases, disculpen, va a estar acompañada tanto de un video tutorial como de la masterclass en vivo. Cada clase tiene un PDF específico con información teórica y también van a tener bibliografía. Bien, así que ahí pueden construir lo que deseen. Ahí disculpen si hizo justo un dibujito con esta línea. Así que bueno, están súper invitados, invitadas al taller. Recuerden a las personas que deseen más información, déjenos su mail directamente, su correo electrónico y nosotros nos pondremos en comunicación con ustedes directamente para que puedan tomarlo. Así que bueno, invitados, invitadas a esta propuesta. Recuerden que también pueden unirse en cualquier momento, si no se unen puntualmente, todos los materiales quedan disponibles. Entonces, si ustedes dicen, no puedo unirme para la semana entrante, ya sea por temas económicos o de tiempos, se unen y toman el taller cuando quieran realmente, en los tiempos que quieran. Así que bueno, Natalia, si te parece, te dejo para el cierre. Bueno, agradeciendo un montón. Me gustaría saber si alguien quiere decir algo, complementar, si hay dudas. Bueno, queda como digamos abierto. Sé que es mucha, como mucha información ahí por tejer, pero bueno, es la bajada y el aterrizaje de un tiempo grande, así de estudio para llegar como a esta propuesta. También decirles que no es solamente netamente la construcción de cada mundo, sino que inevitablemente entramos a conectar con esos tres mundos dentro de nosotros. Es decir, estamos en el mundo de abajo, estamos en el mundo de las aguas, de lo profundo, y vamos a hacer ese trabajo interno, ¿no? De cómo estamos, de la parte así, de nuestras aguas, y así con cada parte. O sea, así como esa profundización como medicina bar. Eso me parecía importante decirlo. También lo otro es cuando terminemos las piezas que uso, ¿no? Y empezar a investigar en los diferentes territorios qué tipos de pachas había y en sus usos. Entonces, por ejemplo, me llama mucho la atención Brasil, bueno, o estos recipientes con los que se van a ofrendar, qué tipo. Acá, por ejemplo, hace poco hice como una formación, bueno, con abuelas acá del territorio, mapuches, donde sus recipientes de agua y digamos como que el alimento acá es el mate y cómo
se construye. Y por ejemplo, para ellos, la mano, que es como como cada uno en su mano, lo grande es el corazón que uno tiene. Entonces ellos se basan mucho en la forma de la mano para esa primera ofrenda. Entonces ver qué pasa como en cada territorio también, como que me parece muy interesante tener el grupo para irnos nutriendo de esa información. Sé que aquí, digamos, cada uno aportar un montón. Como yo les he dicho también, yo estoy aprendiendo en la práctica y la idea es como aprender también mucho de ustedes, de los lugares donde estemos, cómo ir aportando así y nutriéndonos entre nosotros. Así que bueno, yo muy honrada así como de este compartir. Así entregada total y cualquier cosa saben que yo estoy ahí y sé que ustedes están ahí, que va a ser un encuentro, bueno, muy enriquecedor para todos. Sí, disculpen, para poner la palabrita. Y sí, yo veo que esta línea que estás tocando, esta línea que nos estás compartiendo es una línea de la cerámica muy importante, porque para entender la estructura del pensamiento, no solamente de física, como se ve todas las culturas, Bicús, Chancay, Muisca, Calima, por acá, todo eso, sino que es que esa estructura del cosmos es bien importante. Se me hace que hay cosas por descubrir, hay mucho. O sea, se me hace que es muy clave eso que encontraste ahí de esas pacchas. O sea, creo que de ahí se desprenden un montón de cosas para hacer nuestra cerámica de aquí, ¿sí? Nuestra propia cerámica americana. O sea, ahí está la estructura de pensamiento, de composición, cómo se compone. Entonces yo creo que no más por componerlas, no más en mirar las estructuras, eso ya es muy enriquecedor porque ahí está territorio, ahí está la Ujú. forma de vivir de la gente, está la cultura, está la palabra, entonces se me hace que es bien clave, bien bonita esa línea, o sea, se me hace que es bueno estar ahí en esa línea también antes de meterse a otras, por ejemplo, se me hace que uno antes de meterse, por ejemplo, a Botella Silvato, por ejemplo, es bueno ver estas, porque como que acá está, como decir, la Biblia, ¿sí? Como que está primero toda la estructura, entonces ya después de uno de ahí sí se puede meter. O sea, me parece que esta es una línea básica, súper poderosa. O sea, es como si fuera un estandarte, un estantillo de los más importantes de la cerámica americana. Así que gracias, Nati. Gracias, Dani. Sí, Gracias. recomendado. Hola, quería, Hola, May. ¿qué tal? Es un gusto siempre muy intenso poder estar con ustedes y siempre aprendiendo más. Y lo que veo tan importante, además, es todo lo espiritual, lo profundo de todas esas culturas, es que en este momento podemos pensar cuán es importante conocer el interior de las piezas, cómo es su forma por dentro, porque en la cerámica eso es fundamental. Y lo que yo veo como profesora de cerámica es que las personas no piensan mucho en esa intimidad con la parte interna, que si no la tienes, la parte de afuera también no entra en equilibrio, ¿no? Entonces me parece fundamental que en este momento entres con todo ese conocimiento, ¿no? De lenguaje, de sueño, de todo lo que es espiritual, también con la parte técnica, que es el alicerce de poder construir un instrumento como eso, ¿no? Entonces eso es maravilloso, maravilloso. Gracias. Soy muy agradecida, ¿no? Aquí mis alumnas están presentes, ahí María do Carmo, tienen un poco de timidez para mostrar su rostro, pero yo las estoy estimulando, a ver, si participan. Estamos muy felices de conocerlos, de estar siempre juntos. Muchísimas gracias. Gracias, May. Muy clave lo Esperamos que en breve aquí en Brasil para poder conocerte personalmente. Va a ser una ya. felicidad enorme.
Sí, ya voy sintiendo mucho ese llamado para ir a Brasil. Y resonando con lo que tú dices de esa importancia de tener y de profundizar ahí en esa parte interna, lo que nos lleva también a empezar a dibujar de las proporciones, de la forma de ponernos en un espacio, de ver las diferentes posibilidades. Es muy, muy, muy importante. Es una herramienta de estudio bien bonita, que nos abre así lo que yo siempre digo, un Nos da, canal. nos da más poder de construir, ¿no? Porque Sí, cuando tenés mucho más elementos para poder hacer una pieza, si conoces el interior, es así como nosotros, si nos conocemos internamente, es otra cosa, ¿no? Más o menos así, ¿no? tal cual, tal cual. Así fue que empecé a ver, digamos, cuando empecé a ver las pachas, que fue con el culto al agua, y ver, porque están todas por fuera, empezar a dibujarle cómo sería, ¿no? El sistema interno. Y tal vez habrá muchas maneras de hacerlo. Yo lo empecé a dibujar y lo saqué así. Y tal vez, digamos, otra persona, otro investigador puede decir, bueno, esta también es una manera, pero fue la manera que yo encontré porque primero lo pensamos y lo tenemos en la cabeza, y a veces esa información se va, pero si empezamos a tener un registro y hacemos nuestro propio como libros de bocetación de cosas muy simples que hagamos, siempre vamos a llegar ahí, ¿no? Como un vademecum así importante de registro de formas, de posibilidades de técnicas, de elementos. Yo trabajo mucho con el dibujo, pero también con la palabra. De pronto me sale algo, reviso un símbolo, me voy. Y entonces es como una invitación a tener esa parte, como un registro que nos sirva así de estudio. Justamente, Natalia, nos estaban preguntando, acá Roque preguntaba si en el taller se va a ver el entendimiento y significado de las iconografías y estilizaciones. Justo estaba preguntando eso. Claro, vamos a pasar por ahí indudablemente. Vamos a empezar porque es una parte súper importante. Entonces vamos a ver desde lo básico del signo, símbolo, guarda y de ahí para, digamos, para arriba. Mucho, mucho que estudiar. Yo creo que cada uno se va a ir como por ese camino, pero es algo que vamos a tener ahí siempre como una referencia. Van a ver que nosotros también vamos a pasar una bibliografías así no solamente de libros, sino de artículos de colegas investigadores, de la parte de simbología, de semiótica, de un montón de cosas que nos van a ayudar a todos ahí para ir profundizando. Así es. Gracias. Muchas gracias. Bueno, grupo, No, les agradecemos con Natalia mucho su presencia, Ma, y a ti también por todo tu apoyo tan cariñoso siempre y por apoyarnos. Gracias, Mateo. Tú siempre tan increíble. el, Ma- el Mateo, ¿no? Qué personaje, Mateo. Gracias, Mateo, ahí como... Ay, muchas, muchas gracias ahí a toda la comunidad, ahí por su apoyo, por estar otra vez en una actividad. Vamos a pausar la grabación, así no se nos hace tan larga.